El libro de los Números. Números, capítulo 1. Y habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo del testimonio, en el primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad la lista de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estarán con vosotros varones de cada tribu, cada uno cabeza de la casa de sus padres. Y estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai. De Judá, Naasón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De Zabulón, Eliab, hijo de Gelón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. De Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. De Dan, Ahiezer, hijo de Amisadaí. De Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Eliasaph, hijo de Deuel. Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Estos eran los nombrados de la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomó pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, y juntaron a toda la congregación en el primero del mes segundo, y fueron reunidos por sus linajes, por las casas de sus padres, según la cuenta de los nombres de 20 años arriba por sus cabezas, como el Señor lo había mandado a Moisés, y los contó en el desierto de Sinaí. Y los hijos de Rubén, primogénitos de Israel, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por sus cabezas, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de ellos, de la tribu de Rubén, fueron 46,500. De los hijos de Simeón, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, los contados de él, conforme a la cuenta de los nombres por sus cabezas, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de ellos, de la tribu de Simeón, 59,300. De los hijos de Gad, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de ellos, de la tribu de Gad, 45,650. De los hijos de Judá, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de ellos, de la tribu de Judá, 74,600. De los hijos de Isaacar, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de ellos, de la tribu de Isaacar, 54,400. De los hijos de Zabulón, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de ellos, de la tribu de Zabulón, 57,400. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de ellos, de la tribu de Efraín, 40,500. De los hijos de Manasés, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba,
todos los que podían salir a la guerra, los contados de ellos, de la tribu de Manasés, 32,200. De los hijos de Benjamín, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de ellos, de la tribu de Benjamín, 35,400. De los hijos de Dan, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de ellos, de la tribu de Dan, 62,700. De los hijos de Aser, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de ellos, de la tribu de Aser, 41,500. De los hijos de Neftalí, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de ellos, de la tribu de Neftalí, 53,400. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón, y los 12 varones príncipes de Israel, un varón por cada casa de sus padres. Y fueron todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel. Fueron todos los contados, 603,550. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló el Señor a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. Mas tú pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus vasos, y sobre todas las cosas que les pertenecen, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus vasos, y ellos servirán en él, y acamparán sus tiendas alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo partiere, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo parare, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Y los hijos de Israel acamparán sus tiendas, cada uno en su escuadrón, y cada uno junto a su estandarte, por sus ejércitos. Mas los levitas acamparán las suyas alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó el Señor a Moisés. Así lo hicieron.